Tenemos el placer de compartir esta mañana con Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, iniciando la semana. Iniciando la semana. Así Mire, ahorita decía, al anunciar su presencia aquí en el estudio, que sigue siendo un tema lo del endeudamiento de la República Dominicana, y hoy el periódico Hoy plantea que esto va a ser de dificultades mayores para el gobierno nuevo. ¿Cómo enfocarlo? Varias cosas. Primero, cuando hablamos de endeudamiento tenemos que saber que no se pueden tomar los números solamente como millones de dólares. Porque cuando uno ve en la prensa y dice, bueno, este gobierno se endeudó más que el gobierno pasado, pues normal. La economía es más grande, todo cuesta más. Es como comparar el ingreso de cualquiera de nosotros hace 20 años con nuestro ingreso hoy en día. O sea que no se pueden tomar los números solamente como tantos millones de dólares. Y lo digo porque es muy fácil calcular tantos millones de dólares diarios o a tal tasa. Bueno, pero veamos como porcentaje del PIB, por ejemplo. Cuando uno se fija el nivel de endeudamiento de la economía, el sector público no financiero o el gobierno central, en 2013 tenía un nivel de endeudamiento cercano al 37%. En el 2019 cierra en 40.4% del PIB. Estamos hablando de un aumento de 3.4%. Eso no es tan alto. Y eso, cuando uno lo compara con economías como Chile, Costa Rica, Colombia, uno puede ver que son países que se han endeudado mucho más, que han aprovechado una holgada liquidez que hay en los mercados internacionales para financiar su proceso de desarrollo. Pero lo más importante es cómo nos ven desde fuera. El que invierte su dinero en República Dominicana, el que le duele cómo está la economía del país y su capacidad de pago futuro, cómo nos está viendo. Y uno puede identificar que estamos emitiendo deudas cada vez a menores tasas de interés. Hacienda emitió hace unos días una colocación de bonos que se coloca a 4.5% a 10 años y una colocación histórica a 40 años, poco más de 5.8%. Entonces podemos ver que los mercados internacionales confían en la solidez de República Dominicana y están seguros de que los indicadores económicos se mantienen bien. Ministro, el abordaje de la deuda, digamos, fuera de la politiquería, el abordaje real que hacen los organismos multilaterales y las agencias que miden el riesgo es sobre la capacidad de pago, la sostenibilidad. Y ahí no deja de ser cierto que el peso de los compromisos de deuda de la República Dominicana sobre su ingreso regular ha aumentado sustancialmente durante los últimos años. Entonces hay ese abordaje que con seriedad se plantea, es un reto para las autoridades que sea que surjan a partir de agosto. Podemos distinguir ahí dos tipos de conversaciones. Primero, la sostenibilidad de la deuda. En economía se usa mucho la ecuación de la trayectoria de la deuda, que depende de muchas cosas. Primero, cómo está creciendo la economía, porque la economía paga en función de la capacidad que tiene y de sus ingresos en cuanto al gobierno. Entonces depende mucho del crecimiento económico. Y podemos ver que el crecimiento en República Dominicana es bastante sólido. Solamente el año pasado, aún con todos los problemas, crecimos un 5.1%. Depende también de la tasa de interés, porque eso es lo que impacta en cuál va a ser el pago en los próximos años por concepto de servicio de la deuda en cuanto a intereses. Y nosotros vemos que la tasa de interés de República Dominicana también va bajando, tanto en pesos como en dólares. Algo muy importante, la duración promedio de la deuda. ¿En cuánto tiempo en promedio se estará pagando la deuda? ¿Por qué? Porque eso indica, ante eventuales problemas, qué tan rápido República Dominicana tiene que salir a refinanciar el pago de la misma deuda. Y nosotros hemos podido ver que con la colocación reciente de bonos hemos pasado de 9.7 años a 11 años. O sea que por un sinnúmero de indicadores, la deuda no debería ser preocupante. Otra cosa es que nos preocupe la calidad del gasto. Otra cosa es que se diga para qué nos estamos endeudando. Pero si los niveles de deuda van a traer problemas, potenciales crisis, para nada. Yo quisiera entrar en lo que estábamos conversando del porcentaje del servicio de la deuda como peso en los ingresos tributarios, porque eso es lo que dice qué tanto el gobierno va a poder pagar. Y ciertamente un país con una baja presión fiscal como República Dominicana, podemos ver que cada vez se come más del presupuesto ese servicio de la deuda, tanto pago de intereses como repago de capital. Entonces ahí sí que podemos ver que los próximos gobiernos
Claro, pero no una preocupación que lleve a pensar que nos vamos a abocar a una crisis, para nada. Pero se ha planteado en ocasiones, a propósito de ese razonamiento, se ha llegado a plantear la aprobación de algún tipo de control, la aprobación de una ley, por ejemplo, que pueda poner un tope al endeudamiento. ¿Tendría sentido eso? Dependiendo de cómo se plantee, porque he escuchado que han sugerido que el gasto crezca a la mitad de lo que crecen los ingresos y no es por ahí que va la literatura económica. Lo que sí se tienen son reglas fiscales. Nosotros lo hemos visto en el caso de Chile, en el caso de Colombia, por ejemplo, donde se dice que el déficit fiscal debe estar en consonancia con el ciclo económico. Miren que no es tan sencillo como, bueno, pues el gasto crece a la mitad de lo que crecen los ingresos. No, eso puede ser hasta peligroso. Claro. No, lo que se dice es cuando la economía está muy bien. Por ejemplo, en el 2018 República Dominicana creció un 7%, de los más altos crecimientos del mundo. Pues en esos años donde en economía se dice estamos por encima del ciclo, por encima de lo que crecemos normalmente, se debe tener un superávit. Cuando tenemos años no tan buenos, donde nos preocupa que la actividad económica no tiene el dinamismo que se espera, pues entonces se tienen que tener déficits. Y eso lo que dice es que la política fiscal debe ser un contrapeso a la economía. Debe servir para suavizar el ciclo económico, no pasar de años de mucho crecimiento a bajo crecimiento, sino mantenerlos relativamente estables. Eso sí se pudiera estar discutiendo, pero eso es muy distinto a crecimiento de gasto. Por ley, además. Eso se dispone como política económica. Se tiene varias formas, hay leyes de responsabilidad fiscal, Sí, claro. hay reglas fiscales, pero sí que se tiene que ponderar un sinnúmero de elementos, sobre todo el ciclo económico, porque de lo contrario podemos caer en que la política fiscal sea procíclica, que es lo peor de todo. El Banco Central publica hoy el informe de enero, decimos 4.7%. 4.7. Expectativas para lo que queda del año, ¿se espera que República Dominicana continúe creciendo este ritmo o lo que debemos esperar es una ralentización del crecimiento económico a partir de la realidad global, incluso lo que está pasando en la economía global con el coronavirus? Bueno, los economistas yo digo que somos malos prediciendo el futuro. Por eso tenemos que desarrollar muy buenas habilidades explicando el pasado más que prediciendo el futuro. Pero ¿qué pasa? El coronavirus está preocupando, de hecho si uno se fija en las bolsas internacionales han tenido una reacción bastante fuerte, lo cual no deja de sorprender a algunos porque hemos tenido pandemias anteriormente. Hemos tenido... Pero no de esa magnitud. Bueno, de hecho la tasa de letalidad está por debajo de lo que se ha tenido en otras pandemias. Ahora los últimos datos que vi es 3.42%. Eso está muy por debajo de gripe aviar, eso está muy por debajo de H1N1, de la influenza en sus ocasiones anteriores, porque ya se tiene vacuna. Entonces, ciertamente la economía mundial está preocupada. En cuanto a República Dominicana, hay buenas y malas noticias. Por un lado, nosotros tenemos lo que se denomina un efecto positivo en los términos de intercambio. El término de intercambio no es más que el precio de lo que importo versus el precio de lo que exporto. Y si nosotros nos fijamos, el petróleo está alcanzando su mínimo histórico en los últimos 3 años. El precio del petróleo está en su valor mínimo de los últimos 3 años. Eso es algo positivo para la economía dominicana porque somos importadores netos de petróleo. Entonces, digamos, cuando baja el petróleo, tiende a bajar el precio de la gasolina, eso da mayor capacidad de compra en otras cosas. Por otro lado, una exportación bastante importante como el oro está aumentando su valor. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales, cuando hay este tipo de problemas, van a lo que se denominan refugios de valor, lo que la gente le tiene mucha confianza. El oro es uno de ellos y ya vemos que está sobrepasando los $1.600 la onza Troy. Entonces, por ese lado, digamos que hay ciertas buenas noticias. Pero, por otro lado, hay otras no tan buenas. Potencial efecto en el turismo. Si vemos los países donde mayor impacto ha tenido el coronavirus, son obviamente China, Corea del Sur, Japón e Italia. Irán también. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas, nosotros podemos identificar que menos del 1.4% de nuestro turismo viene de esos países. Estamos hablando de que de Italia vienen menos de 83.000 personas al año. Eso estoy usando datos de 2019. Esto no es alto comparado con los más de 7 millones de pasajeros que nos visitan cada año. China, algunos 6.100 y algo de pasajeros.
Corea del Sur, Japón no tanto. O sea que ese impacto directo no va a ser tan fuerte porque está dando en países de donde no se reciben tantos turistas. Lo que tenemos que ver a futuro es si ya la gente, aún de otros países como Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales emisores de turistas, deja de viajar por miedo a contaminación en el avión, por ejemplo. Eso es lo que se llama una reducción de la interacción por miedo al contagio. Entonces hay que ver cómo se van manejando las cosas, pero todavía no podemos Hasta ahora se ha medido el impacto, porque por ejemplo, al menos desde el punto de vista de los valores en bolsa de valores y ese tipo de cosas, el impacto en las líneas aéreas, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada se hablaba de 100.000 millones de dólares que van a perder las líneas aéreas por las que la gente no está viajando. Entonces ahí ya comienza a haber una reducción en todo el negocio alrededor del ocio y del viaje. Ciertamente, pero normalmente cuando vemos ese impacto en las líneas aéreas se evidencia mucho más en la zona donde hay mayor presencia. Estamos hablando de Asia. En Asia hay mucho flujo de pasajeros. Solamente China es el país más grande del mundo. Como los chinos dejen de viajar por restricciones que pone el mismo país por seguridad internacional, pues obviamente eso impacta a las líneas aéreas. Pero no podemos extrapolar lo que pasa en la industria aérea en general con un impacto similar en República Dominicana. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. O en los Estados Unidos, del bueno. cafecito. Muchísimas gracias. O en Estados Unidos, si no se está viendo ya una reducción en los viajes, o si continúan esos índices igual. El estadounidense sigue viajando, a pesar de todo. Hasta el momento. Lo que pasa es que puede ser muy temprano para tener una evaluación de los daños. Lo que sí pudiésemos ver... Hay una información de la semana, desde el viernes, jueves de esta semana, donde el Ministerio de Turismo informaba sobre aumento de turistas mexicanos a la República Dominicana y aumento de turistas alemanes ahora a la República Dominicana. Lo que habría que ver es, en la medida en que esto se dimensione, cuál es la reacción. Y cómo impacta también otros países, porque nosotros competimos en el mercado internacional de turismo. Entonces, de repente, si nuestros competidores están teniendo más problemas, se desvían más turistas por entender que República Dominicana es un país más seguro. O sea que todo depende de qué pase en el futuro. Lo que sí podemos ver es que en años anteriores, donde hemos tenido pandemia, por ejemplo 2002, 2003, 2009, la reducción en el turismo mundial y sobre todo en el turismo norteamericano no es tan alto. De hecho, yo creo que es mucho peor lo que pasamos el año pasado con la campaña de descrédito que tuvimos. Ministro Pedernales, usted ha estado trabajando en la comisión. ¿Cómo va estas inversiones que se han proyectado y se han programado para hacerse en Pedernales? Recientemente dimos a conocer al país el master plan de Pedernales, hablando justamente de turismo, ¿no? Y la importancia de diversificar tanto los mercados como el tipo de turismo que viene al país. Entonces hemos tenido muy buena acogida por parte de potenciales inversionistas internacionales. Estamos ya trabajando los términos de referencia para una eventual licitación de los lotes que hay para el desarrollo hotelero. ¿Habrá tiempo de hacerlo en esta administración, en lo que le resta a la administración del presidente Medina? Bueno, y esperamos seguir otras administraciones para poder desarrollarlo a carta cabal, como se está haciendo, un turismo organizado, planificado, pero se están sentando las bases. Este caso de Pedernales se está haciendo con una base legal sólida, porque ya se tiene un título definitivo, una ganancia de causa irrevocable en cuanto a las parcelas que se tienen en Cabo Rojo y en Pedernales, un turismo organizado, hay un master plan con una inversión en infraestructura prevista, ya se tienen los presupuestos, ya se tienen los diseños conceptuales de cada una de las obras de infraestructura. ¿Lleva un nuevo aeropuerto? En un primer momento no. ¿Por qué? Porque la pista de Cabo Rojo, que tiene cerca de 1.4 kilómetros, se puede extender hasta 1.0 kilómetros más, con lo cual pueden aterrizar aviones de hasta 62 pasajeros que vienen de la costa este de Estados Unidos, por ejemplo. Eso daría posibilidad de traer vuelos desde Atlanta. Y al ser un turismo de alto estándar, pues es una modalidad distinta de viaje. Pero además, al tener Barahona tan cerca, el aeropuerto María Montés, pues en una primera fase se estarían combinando. Lo que pasa es que ya se ha estudiado una reducción de la distancia en tiempo entre Barahona y Pedernales a través de mejoras que se tienen que hacer en la carretera y un nuevo trazado que conecte con Cabo Rojo. Y ese aeródromo de Cabo Rojo, ese aeródromo es peligroso además extenderlo por la montaña que está ahí mismo. Claro, pero son los estudios técnicos que han dicho que se puede extender 1.1 kilómetros más. O sea que por eso no les digo que ese aeródromo puede ser un aeropuerto ¿Cuál fue la reacción? Digamos, estuve ahora en la feria de España recientemente y sé que se hizo una presentación, lo comentamos aquí.
junto con el Banco de Reservas, el Ministerio de Turismo también, a un grupo de inversionistas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el interés que ha generado el conocimiento de lo que se va a hacer en Pedernales? Bastante interés. República Dominicana es un destino consolidado a nivel internacional y el ofrecer una modalidad nueva de turismo más enfocado en el turismo del bienestar, en el ecoturismo, el turismo de sendero, pues obviamente hace que haya mucha expectativa de qué puede desarrollar República Dominicana ahora en este nuevo nicho, porque somos mundialmente conocidos por un turismo de sol y playa. Pues entonces que Pedernales, que tiene una diversidad de microclimas bastante interesante, se puede pasar desde una temperatura bastante agradable, por ejemplo, en Pelempito, hasta un calor con baja pluviometría en Cabo Rojo, pues eso obviamente que genera bastante interés. ¿Y han llegado las primeras expresiones de interés de empresarios? Oh, claro, no, nos escriben con bastante regularidad. ¿Grandes cadenas? Sí, se le ha dicho que se quiere tener un proceso transparente de asignación de lotes y por eso se está trabajando en los términos de referencia. Ministro, el tipo de cambio, ¿qué está pasando con nerviosismo? Porque no hay razones, parecería que no hay razones estructurales para el movimiento en el tipo de cambio, sin embargo, el Banco Central nueva vez tuvo que inyectar dólares a la economía recientemente. ¿Qué está pasando? En los primeros meses del año eso es normal, que se tenga que inyectar dólares en la economía. De hecho, si nosotros vemos la depreciación que se tiene en los primeros meses, es bastante consistente con lo que se ha visto en años anteriores, 2017, 2018, una devaluación de aproximadamente 1.4%, y eso no debe preocupar. Lo que pasa es que ahora hay como una serie de nerviosismo por todo lo que pasa en la economía, pero eso es normal. Entonces el Banco Central obviamente que inyecta liquidez para evitar que se genere un pánico en el mercado y que se sepa que con la cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central, la verdad es que podemos estar bastante tranquilos en términos de tipo de cambio, porque dólares hay para mantener la estabilidad cambiaria. ¿Qué provoca el nerviosismo? ¿La política? Puede ser la política, puede ser el coronavirus también. Siempre buscamos alguna razón para irnos a esas inversiones seguras, como se entiende que es el dólar. Pero es un nerviosismo muy local. Cuando vemos a nivel internacional, están invirtiendo en nuestro país, cada vez a plazo más largo y tasas de interés más bajas. O sea que sí hay una confianza internacional en los fundamentos macroeconómicos dominicanos, que de hecho, si vemos la cuenta corriente, cierra el año pasado un déficit de 1.4%, más que cubierto por la inversión extranjera directa. Este año puede ser aún más bajo el déficit de cuenta corriente o incluso superávit por la baja en los precios del petróleo. El déficit fiscal se ha mantenido entre 2.3% del PIB, eso es bastante tolerable, entonces no hay razones para temer. Ministro, su partido, el gobierno está en campaña. ¿Usted tiene alguna responsabilidad puntual en el PLD, en este proceso? Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy trabajando en la circunscripción número 1. Aquí estamos de la mano con Miriam Cabral y Felo Santana, trabajando en lograr que la circunscripción número 1 se tenga unos buenos resultados, así como se tiene en otros lugares del país. El sur, por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, obvio, ya ha ido bastante bien con el gobierno de Danilo Medina. 1 de cada 2 personas que estaban en pobreza en la zona rural han salido de esa situación. No quiere decir que sean ricos ni que estén bien, pero quiere decir que van mejorando. Entonces queremos que también en las zonas urbanas tengamos un buen resultado y estamos trabajando para ello.